Ave María, cheia de graça, o Senhor é convosco. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Senhora, Mãe da Amén. Esperança, Nuestra Señora Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. com a tua ajuda, Con tu ayuda, tenho a tengo la esperanza de que juntos vamos a entender lo que es la esperanza. Yo tenía la esperanza de poder llegar aquí y encontrar energía con el micrófono. Ei, mãezinha, a senhora é um anjo. La señora es un ángel. Aleluya. Então, o tema começa assim. Y el tema comienza O así. que é a esperança? ¿Qué es la esperanza? O que é o carisma ¿Qué es el carisma que hizo nacer la facenda de la esperanza? El carisma de la esperanza. quando eu tenho a esperança de Entonces, cuando tengo la esperança de tener energía posso falar no para que yo pueda hablar usando el micrófono y esa energía no llega, no tienes micrófono, yo quedo decepcionado. decepcionado. Mas eu escutei uma vez, e você também, Pero yo escuché una vez, y ustedes también, además de eso, frustrado, molesto, en fin, pero yo escuché una vez que la esperanza, não decepciona. ella no decepciona. Aí, Nelson, não, me explica direito. ¿Cómo, Nelson? Explícame bien. Está decepcionado. ¿Tú estás o no decepcionado? Me vendo com cara ¿Ustedes me están viendo con cara de decepcionado? No. Gostaria que tivesse o Me microfone gustaría tener el micrófono, pero por amor a ustedes, para que a comunicação para fique que bem. pueda llegar bien la Por amor comunicación, a vocês, y por amor a ustedes, como doña María dijo, falou, mas você tem um pulmão forte, filho. pero tú tienes un pulmón fuerte. Então, eu tento falar com voz forte. Entonces yo intento de hablar con voz fuerte. Então, começando Entonces, com isso, você vai entender comenzando con esto, tú vas a entender junto conmigo algo muy importante. Yo pido al Espíritu Santo que abra mi corazón, abra el de ustedes para que podamos comprender. Porque, hijo, hija, si tú entiendes esto, puedes ir para cualquier lugar del mundo y nada te va a frustrar. nada vai te decepcionar. Nada te va a decepcionar, E nem mesmo os fracassos, ni los fracasos, traições, ni las traiciones, las angustias te van fazer você a hacer sentir como un derrotado. Isso é muito importante. Esto es muy importante comprenderlo. Porque assim, olha, Porque você chegou aqui na fazenda, todos ustedes llegaron a la facenda de la esperanza con la esperanza de, mas antes de vida nova, antes pero antes de una vida nueva, antes de conocer a Dios, ¿esperanza de qué? de largar das drogas. Dejar las drogas. Largar das drogas. ¿Quién habló? Dejar las drogas. Tú llegaste con la esperanza de dejar las drogas, de dejar el alcohol, Casado, voltar para tal vez si eres casado, volver con tu esposa, São todas en fin, esperanças. son todas esperanzas. Então, todos nós chegamos Entonces, todos nosotros llegamos y tenemos no decorrer da nossa hasta caminhada, el final de nuestra caminata muchas esperanzas. essas esperanças, Estas esperanzas, nosotros tenemos que darles el nombre de esperanzas pequeñas. Vamos juntos, esperanzas pequeñas, esperanças pequenas, que não pode faltar. que no pueden faltar, nosotros debemos tenerlas. Vocês, Yo conversando con ustedes, escuchando, ya voy identificando, percibiendo esperanças cuáles son las esperanzas pequeñas que son buenas, legítimas, son legítimas, importantes, pero son pequeñas, que podem nos decepcionar. que nos pueden decepcionar. O homem e a mulher que vivem El hombre o la mujer que vive de grandes esperanzas, da esperança que vive de la gran esperanza, decepciona? se decepcionan. Não, porque Não. a esperança grande Porque la gran esperanza, ¿quién es? é Deus. Es Dios, Mas es aí a gente Jesús. precisa entrar mais em profundidade. Pero necesitamos entrar más en profundidad. A mí me gusta de ir contando experiencia. Ya se dieron cuenta, ellos acompanharam a minha vida. que acompañaron mi vida, que hoy nos hace vivir en este lugar maravilloso, Que é cheio de esperança. que está lleno de esperanza. Mas não porque dá tudo certo. No porque todo Todas as resulta. fazendas tá dando tudo En toda la certo, facenda está família, todo correcto, no hay ninguna pelea, ningún problema, nada de drogas, robos, nada, todo va bien. No. Nunca. Quem falou nunca? ¿Quién dijo nunca? Nunca. Nunca. Nunca vai dar certo. Nunca va a estar todo correcto. Solo va a funcionar, Só vai dar resultado. solo va a tener para quem resultado está para com quien está esperança. con la gran esperanza. Entendeu? Porque nós ¿Entienden? vamos ter todas Porque nosotros vamos a tener todas esas esperanzas pequeñas. Va a continuar.
Yo no estoy diciendo que ustedes no tengan esperanza para recuperarse, no tengan esperanza para volver con su esposa, no tengan esperanza como Reinaldo de poder como él vino. ¿Dónde está Reinaldo? No llegó todavía. De poder volver con su esposa, no tenía esperanza. Después vino la decepción y ahí él despertó para tener la gran esperanza. Entonces, por ejemplo, un hecho que Dios, para hacer nacer el carisma de la esperanza, Él va enseñando, explicando desde pequeño. Yo, desde pequeño, alimentaba la esperanza de no ver llegar a mi padre alcohólico en casa. Yo alimentaba la esperanza de ver a mi papá y a mi mamá comprendiéndose. Y nosotros participábamos en la iglesia. Mi papá y mi mamá siempre me llevaron a la iglesia. Pero cuántas veces yo veía la discusión entre él y mi mamá. Porque él no llegaba a casa o cuando llegaba, llegaba alcoholizado. Y desde pequeño yo recuerdo, por ejemplo, una vez él me llevó, me hizo un regalo como papá para ir a Brasilia, conocer Brasilia cuando era pequeño. Ahí, antes de tomar el bus, él comenzó a beber, a tomar, y yo vi que el bus estaba saliendo y ya era un poco experto. Comencé a angustiarme, mi papá bebiendo, comencé a hablar con el chofer y yo con esa angustia, y el chofer se dio cuenta. Fue un trauma. Casi perdimos el bus. En otra oportunidad yo llegué hasta el refrigerador de mi casa y escondí la cerveza. Ahí mi papá llegó y preguntó, ¿dónde está la cerveza? Ahí llegué hasta donde él, abracé sus piernas llorando. Él se dio cuenta de la situación y también se emocionó. Entonces desde pequeño yo alimenté esa esperanza. Siempre me daba tristeza. Pero más que el alcohol, era ver la desunidad entre mi papá y mi mamá. ¿Comprenden? Hasta que un día, ¿no? Pasé los 11, 12, 13 años siempre soñando en la expectativa de que algo iba a mudar, de que íbamos a ser felices. Sí, podíamos ser felices. Pero si mi papá paraba de beber. Hasta que un día alguien me habló de la gran esperanza. ¿Quién fue? Fray Hans. Fray Hans llegó a la parroquia, joven, y comenzó a hablar de la esperanza. Él no hablaba de la palabra esperanza. Él hablaba de la palabra del Evangelio, hablaba de sus experiencias, y muchos de nosotros que teníamos sed en el corazón de alegría, de felicidad, de una vida en paz, íbamos para buscar. Mucha gente comenzó a ir. Él hablaba en la misa, después varias personas lo buscaban para conversar. Una de ellas fui yo, con 17 años de edad. Y yo fui a conversar para decirle las cosas que sucedían en mi casa, de todo lo que yo soñaba. Y él solo escuchaba. Y al final, él se hacía uno, él solo escuchaba. Y al final, yo me recuerdo como si fuese hoy, cuando terminé de hablar, yo presenté para él todo el problema, la tristeza que yo tenía en el corazón y nosotros en nuestra casa, y que el responsable era nuestro papá. Era culpa de mi papá. Al final, Fray Hans dijo pocas palabras. Nelson, el problema no está en tu papá. El problema está en ti, que todavía no ve a Jesús en él. Ya lo has intentado. Y yo todavía le pregunté, ¿cómo? Incluso cuando llega alcoholizado en casa, ¿es Jesús? Sí. En aquel momento, yo sentí cambiar algo dentro de mí. Porque volví para casa decidido. Frente a mí nació un camino lleno de esperanza. Yo no necesito esperar que mi papá pare de beber. Yo necesito solamente amar. Llegué a mi casa, mi papá estaba en el living, en el sofá, leyendo el periódico, serio. Fui directo a la cocina, decidido. Yo quiero vivir esta esperanza. Y fui a preparar un café. Yo sabía que a mi papá le gustaba el café fuerte. Y lo hice muy bien.
por la primera vez. Llevé el café Quando eu levei para ele, y cuando llegué hasta donde él paró de leer el periódico me miró sorprendida. Nunca había hecho tomou o esto. café, Él tomó el café. um pouco aquela situação. Fue algo así como cuando uno no sabe qué decir y volví para la cocina, ¿no? E voltei para a cozinha. E ele tomou o café, continuou Él tomó el café y continuó leyendo el periódico. En aquel momento algo dentro de mim. yo sentí cambiar algo dentro de mí. A experiência que todos La os experiencia pais que estão todos ustedes están haciendo, que yo hice por la primera vez, de que de que podía ser feliz, ser alegre, alegre, pai, incluso si mi padre continuaba bebiendo. entrou a esperança no meu Entró la esperanza en mi corazón. Y continué. queria mais. Quería más porque Que é uma es sensação una tão sensación agradável, tan agradable, tan deliciosa que quería continuar. Então eu sabia que o pai gostava muito de Entonces yo caminhar. sabía que a mi papá le gustaba mucho caminar. Tomando Y un día, tomando un poco de valor, 17 años yo tenía, pai, papá, posso ir com o senhor? ¿puedo ir contigo? Estava na porta. Él estaba en la puerta. Aí ele ficou parado, não falou nada. Ahí él quedó parado, no dijo nada. Nosotros no Ele conversamos. estava fazendo Yo dejé lo que estaba haciendo y fui a caminar con mi nessa papá. caminhada. Y en esa caminata Entendi que a yo esperança entendí que la é o amor. esperanza, que es el amor, Falar de mim, significaba hablar de mí, de la escuela, y se abrió un bonito diálogo con él. eu vi o amor Yo pude ver el amor que ese hombre tenía dentro de su corazón y que mis juicios, que ele mudasse. con ese deseo que yo tenía que él cambiara, no permitía que él lo demostrara, que lo manifestara. E aí ele escutou. E eu vi Y ahí él escuchó y yo vi, sentí que ele me amava. cuánto él me amaba, pero yo no lo permitía, Fixo na porque yo estaba con la idea fija en esa esperanza Tem pequeña. que parar de beber. Tienes que dejar de beber. É um direito que me pertence. Es un derecho que me pertenece. Eu, meu irmão, Yo, minha mi irmã, hermano, mi hermana, mi mamá, nós merecemos isso. merecemos eso. Mas aí deixei de lado Pero essa ahí dejé de lado esa esperanza pequeña que me provocaba tristeza. coisa melhor, Qué mejor cosa que tener un papá que no bebe, pero mas é uma esperança pequena. es una esperanza pequeña. Então, aí eu descobri. Entonces hice el descubrimiento en mi vida. Na minha vida. Conquisté, gané la gran esperanza que es Dios. Yo puedo amar, independientemente de si mi papá cambia. Então, aos poucos, entre nós, Entonces poco a poco entre nosotros, entre mi papá y yo, comenzó a crecer esa esperanza grande estou bem, pai. que significaba estar bien, porque aprendí a amar a mi papá. Y mi papá sintió eso. Mais, Y por todo esto él comenzó a estar más tiempo en E casa. o Frei Hans, Y Fray eu Hans, sabia. yo no sabía. Hoy entiendo. Hoje eu chego até a dizer. Hoy llego hasta decir, porque muchos dicen, Nelson, la facenda comenzó en la esquina. No, A fazenda começou num café. la facenda comenzó en la preparación de un café. A fazenda começou numa casa. La facenda comenzó en una A caminata. fazenda começou La facenda comenzó atrás, muchos años atrás, quando o Frei Hans mucho antes todavía cuando Fray Hans tomó la decisión de dejar su patria, su país, su hermano gemelo, ele dividiu a barriga, con quien compartió la barriga de su madre, né? E eles se separaram. y ellos se separaron. Renunció Essa convivência com seu irmão. a esa convivencia con su hermano y vino para Brasil. As portas. Por eso nos abrió las puertas para conocer que existe una esperanza más grande. Então, aos poucos eu fui Entonces entendendo. poco a poco fui entendiendo. Por lo tanto, Fray Hans, sin que él se diera cuenta, fue el primer coordinador de la primera casa en la Facenda de la Esperanza, que fue ¿dónde? A minha casa. En mi casa. E nós não sabia por quê. Y yo no sabía por qué. Mi mamá iba a conversar con Fray Hans, mi papá iba a conversar con Fray Hans, yo iba a conversar con Fray Hans. No es así que sucede en nuestra casa. Tú vas a conversar con el padrino, el coordinador, tal persona está difícil, sucede esta situación. Y ahí el padrino o coordinador te va orientando. Meu filho, você está com muita esperança. Hijo, tú estás con mucha esperanza que está errada. Coloca tu esperanza en otra persona y no en que esa persona cambie. Él no tienes que cambiar nada. Ama a él como a ti mismo, ¿no es así? Repete Y ahí se repite esta historia todos los días en toda la facenda de la esperanza. E aí quem se abre? Não fica Y ahí, agarrado, ¿quién preso se com a abre? ideia, ¿Quién não. no queda agarrado, preso con la idea? No, yo no voy a perdonar a ese tipo, no. Como alguien contó aquí tan bonito. ¿Quién fue que contó la experiencia del perdón? De perdonar, de lavar la ropa del otro. Foi entrando En fin, a esperança. E essa fue história así entrando la esperanza y esa historia se va da repitiendo. grande esperança. La gran esperanza que se apodera de mi corazón. Entonces, yo estoy hablando esto y mientras hablo me doy cuenta que van
que va entrando dentro de ustedes. Pero ahí, mamá, papá, hijo, hágase la pregunta y no tengas miedo de hacerla. Hazte la pregunta. Onde está a tua? ¿Dónde está tu esperanza? Mas não responde para mim, não. Pero no me respondas a mí. Com coragem. Con valor, con coraje. ¿Dónde está tu esperanza? Se a tua esperança está, Si tu esperanza está agarrada, firme, tengo que volver con mi mujer. quero os meus filhos de volta. Quiero a mis hijos de vuelta. Eu quero me casar. Yo me quiero casar. A minha mãe será que Yo quiero volver a casa con mi mamá. aquele trabalho, será que eu Mi trabajo, ¿será que voy a volver a tenerlo? coisa boa, não é? ¿Son todas cosas buenas o no? ¿Entró droga en esta historia? No. Son todas estas cosas buenas. Mas se a sua esperança está nisso, Pero si tu esperanza está en esto, cuidado. luz amarela. Luz amarilla. Vermelha você já Luz roja, ya sabes, está claro. luz vermelha é droga. Luz roja es que droga, alcohol, vicio y todas esas cosas. Esto ya no es más tema. ¿Es tema? Não é mais tempo. No, Agora, ya no son más luz temas. amarela, Entonces, ahora, luz amarilla. se o teu coração se levanta de manhã Si tu corazón, si te levantas de mañana e ainda levanta y de todavía manhã, te levantas con esa tristeza en el corazón, con esa angustia, o que está acontecendo? ¿qué está sucediendo? Todos aqueles Porque que encontraram todos aquellos que encontraron la esperanza Deus en Jesús, en Dios, começam a sorrir. comienzan a Agora, se sonreír. eu for me encontrar com você, Ahora, si yo me fuera a encontrar con ustedes y tú me dices así, tienes razón en lo que estás diciendo, yo estoy feliz sonriendo, estoy como tonto, yo quedo sonriendo así solo. agora se eu te perguntar como é que Ahora, tá si yo te preguntara cómo está tu sonrisa en casa, se eu ish, voltar pro papai, até si yo vuelvo hasta puedo morir, tô pedido lá. porque ya estoy perdido. Não sei No sé ni cómo va a ser allá cuando vuelva. Pero ¿cómo explicas esto si tú estás sonriendo? vai ser seu No sabes ni cómo va a ser su futuro. te digo. Entrou Yo te digo, entró la esperanza en tu corazón. quem se afasta ¿Quién se aleja de esa esperanza grande, esa esperança que es Dios? no mesmo momento que a Cuanto más mais te afasta, alejas, mais aumenta más aumenta la tristeza, más aumenta la angustia. Por eso yo quiero decirles que no podemos engañarnos, debemos hacernos la pregunta seriamente, porque yo pienso en tu vida, de que a pocos meses vas a estar allá afuera. você também. Tú también, incluso recomenzando, todos nosotros vamos a estar allá afuera. Y el mundo está desesperado. Está apoyándose en el Internet, está apoyándose en la sexualidad de un modo degenerado, sin una sonrisa. Sem sorrir. Perdeu a. Perdió el encanto de los niños. Olha para o filho do Ítalo, cadê Si ustedes miran al hijo de Ítalo, o Heitor, né? el Héctor, ¿no? Criança, ela é Todo niño es un modelo del rostro o rosto de la esperanza grande. pequenininho. Quem é que Quien no mira a un niño y no sonríe, quem é que não olha? ¿quién no tiene esta experiencia? Porque eso es que Jesús dice en nuestra canción, Na nossa canção, mas Jesus, pero Jesús también, ¿no? não vos tornar Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Porque los niños, ellos no están con una esperanza falsa, porque Él está en los brazos del Padre, está feliz, está en sus brazos. entendeu? Aí nós crescemos e ficamos bobos. Nosotros crecemos y nos convertimos en tontos, llenos de esperanza, que dan tristeza. Então por isso que ele insiste. Por eso que Jesús insiste, si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Entrar en el reino de los cielos es ser feliz. Aí quando eu faço essa pergunta, Ahí cuando hago la pregunta, ¿dónde está tu esperanza? Voy a hacer otra pregunta para ayudarte a entender mejor. você deu para você mesmo, La respuesta que diste para ti mismo vai estar ajudando. Você está te sorrindo? va a ayudar. ¿Tú estás sonriendo? Está sorrindo? ¿Estás sonriendo? No se engañen, Porque porque tenemos que levantarnos de mañana consigo sorrir, y si yo consigo sonreír desde la mañana, você está no caminho. entonces es un señal de que estamos en el camino, porque quien está en la gran esperanza sonríe, porque tiene un corazón de niño. Sonríe, es algo simple. Esperança, diz o Papa Y la esperanza, dice el Papa Francisco, es la virtud de los pequeños, Os pequeninos, é mesmo. es de los que son pequeños. Mas quem são mais os pequeninos? Pero ¿quiénes son los pequeños? Tú, Você, tú, está aqui, que estás aquí coração pequenino, con un corazón pequeño, olhando para mim mirándome con un corazón de niño e aceitando, ainda dando y aceptando, asintiendo con la cabeza. Es así, É isso mesmo. porque tú estás sintiendo la misma cosa. Olha que loucura. Digan si no es una locura. Un día entero sentado aquí, 4 horas de tema, Ainda quantas comunhões, sim. y si contamos las comuniones, 5 o 6 horas. Está inquieto aqui, ó. ¿Quién está inquieto aquí? No veo a nadie moviéndose en la silla, rascando la cabeza.
Todo el mundo está tranquilo, calmo, porque a esperança está porque la esperança nos está acompañando, comigo. como sucedió conmigo. Ele falar, invadiu Yo meu escuché a coração. Fray Hans hablar, tocó mi corazón por esta esperanza y yo fui detrás. E até hoje eu estou indo Y atrás hasta ahora estoy yendo detrás y pido para que ustedes recen por nosotros. rezando sempre para nós. En realidad agradezco que siempre ustedes están rezando por nosotros, los fundadores, para que no perdamos esa esperanza. As coisas ¿Por que vão qué? acontecer Porque las cosas que van sucediendo en nuestra na vida vida podem sempre roubar. pueden siempre robarnos esa gran esperanza cuando nuestro corazón queda apegado a las pequeñas esperanzas. Por exemplo, Por ejemplo, esperança de abrir esperanza de abrir as fazendas da facendas esperança. de la esperanza. ¿Es una buena esperanza? Grande ou pequena? Sí, grande o pequeña. Pequena. Pequeña. Pequena. Pequeña. Porque se acontece que como Porque agora, si sucede como ahora, olhem para mim. presten atención, ahora en este momento, no Agora, presten nesse atención. momento, o Frei Hans Fray Hans, vai poder participar das ¿va a poder inaugurações? participar de la inauguración de las próximas 3 facendas? No, Tá lá. está ahí, escrito en su dormitorio, prohibido visitas. Agora vai ver se ele tá bicudo. Ahora, vayan a ver si él está con cara enojada. Não, ele tem pouco de bico. No, por causa que él es alemão, un né? poco así porque es alemán. Mas vai ver se ele tá triste. Pero vayan a ver si él está triste. Deu para perceber? Yo para que ustedes puedan entender. Entonces, la enfermedad Que vai chegar a todos nós. que va a llegar a todos Mais nosotros, ainda, depois da más enfermidade, aún, muitos, para algunos después de la enfermedad viene la mais alto. más alto, Morte. la Vai muerte. chegar, não tem por Va a onde. llegar, es E aí así. muitos se desesperam. Y ahí muchos anticipadamente se desesperan y los que encontraron la esperanza van alegres para ese momento porque van a encontrarse definitivamente con Uma grande esperança. la gran esperanza. Precisa se preparar. Entonces necesitamos prepararnos Por exemplo, porque si miramos Marcelo, a Marcelo, para Maris, né? a Cadê Marise, os filhos? ¿dónde están los hijos? Tá com a sua mãe. Están con tu mamá. E não é uma esperança maravilhosa. Y no es una esperanza maravillosa el que tú vuelvas con tus Se hijos. não voltar. ¿Y si no vuelves? Com certeza. E se não voltar? Es muy importante esto. ¿Y si no vuelven? Pois é. Muito importante. Conmigo ellos van a volver, pero es muy importante esto, conmigo ellos van a volver, pero si se sucede alguna enfermedad o alguna muerte, vamos a tomar este ejemplo, es muy serio esto, Ajudar. para ayudarnos a todos Eu nosotros. vou voltar pro meu No, yo voy a volver con mi Quem hijo. é pai aqui? Levanta a mão. ¿Quién aquí es papá? Que levante la mano. Quem quer voltar a ver o seu filho? ¿Quién quiere Levanta volver a ver a su hijo? Levante la mano. mão. E se não voltar? ¿Y si no vuelve? ¿Y si no Não, viene? comigo não tem isso. No, conmigo no va a suceder eso, calma. Então amanhã Deus pergunta. Entonces, Mas onde vem os desesperos? ¿de dónde viene la desesperación cuando coloco la esperanza en que tengo que volver con mi hijo? ¿Y si no sucede? Vou dar outro exemplo para vocês compreenderem. Voy a dar otro ejemplo para que ustedes comprendan. Otro ejemplo. Quem conhece Evilásio? ¿Quién Levanta a mão. conoce a Evilásio? Levante la mano. Evilásio, dos nossos formadores. Evilásio es uno de nuestros formadores, un hombre de Dios. Pelo programa. Então, não, eu Lo digo conocen assim, por el conhece- programa de la televisión. Não, já ouviu falar. Algunos ya escucharon hablar de Evilásio, rezaron por él, muy bien. Evilásio Evilásio trabalhou 20 anos trabajó para 20 años para desarrollar uma forma de poder un modo para poder llegar con la gran esperanza hasta ustedes, un método de acercamiento, de enfoque, y está ayudando a muchas personas. Y de repente pensó hasta hacer un libro. escrever um livro. Comenzó a escribir un libro. Pocos días antes de salir el libro, Capota o carro. Evilásio vuelca con el auto. 2 lesiones en la cervical. Sabe o que é cervical? Sabe. ¿Quién sabe qué es la cervical? Significa Essa esto, coluna aqui. esta columna aquí, ¿no? Paralisia total. Parálisis total, Tetraplégico. tetrapléjico. Ou seja, não movimenta nada O sea, daqui pra baixo. no mueve nada de aquí para abajo. Todo sonho de dar palestra. Todos los sueños de dar charlas, temas, de continuar divulgando el libro y todo lo demás, fue perdido, todo fue en vano. Eu quero que você vá lá comigo visitar Yo quiero que tú vayas conmigo a visitarlo esse homem. y ver si ese hombre quedó triste. Todos os que saem daquela casa Todos los que salen de esa casa donde está Evilásio saem salen mudados. cambiados, transformados. Sorriso. Él con su sonrisa, así. Chega, você pode fazer isso. Él solo puede hacer este movimiento. Ahí cuando uno llega donde él, oye Eli, Aí chega a Ju lá. ahí él dice, Ela. oye Ela, E dá um sorriso. y dando una sonrisa, Tá feliz. está feliz. Então, por isso a gente precisa Por eso necesitamos estar atentos
Porque los sueños que tengo en mi vida, los buenos sueños, como volver con los hijos, pode acontecer uma puede suceder alguna cosa, una tragedia. e daí eu me frustro, Y ahí yo me frustro, me decepciono, fico revoltado, quedo até indignado, violento. hasta puedo ponerme violento. ¿Por qué? Por quê? Esperança. Porque es una esperanza pequeña. Vou te contar uma outra experiência. El clima está muy bueno. Voy a contar otra experiencia, más difícil. Voy a contar otra experiencia todavía. Eu sempre sonhei. Yo siempre soñé, siempre tuve la esperanza que en la Facenda nunca iba a tener una muerte. Na fazenda? ¿En la Facenda? No. Desse jeito. Como Hablaba de ese modo, como tú hablaste. também. Eu sou igual a você. No soy igual a ti, si no soy peor. Então eu falava assim, na fazenda? Entonces Não. yo decía así, no, en la Facenda no, no va a ser ninguna muerte. 24 24 de julio de 2014. de 2014. Vocês sabem o que aconteceu no dia 24? ¿Ustedes saben qué sucedió el 24 de julio de 2014? Muito bem. Vamos lá, porque todo mundo precisa saber direitinho. Bueno, todo el mundo necesita saber cómo fue. Hans e eu estávamos em Cabo Fray Verde. Hans y yo estábamos en Cabo Verde, inaugurada uma fazenda. donde ahora se va a inaugurar una facenda en África. 7 horas da manhã. 7 de la mañana. Frei Hans e eu estávamos Fray Hans y yo estábamos conversando con una hermana e de repente meu celular. y de repente mi celular se enciende. Aí quando eu olho era a luz. Y cuando vi era Lucy. E aí as primeiras frases Y estavam- las primeras frases eran así. aconteceu uma tragédia. Sucedió una tragedia en la Facenda de las Pedriñas, Onde o Papa foi. donde el Papa fue, ¿no? Onde o Papa foi. Homem, Un hombre entró en la casa de las hermanas, dinheiro, pidió dinero brutalmente y la hermana fue brutalmente asesinada facadas. con muchas puñaladas. Eu gelei. Yo quedé helado. Aí eu me lembrei desse sonho. Y ahí me recordé de ese sueño E aí veio a pergunta. y me vino la Por pregunta, quê? ¿por qué? Por quê? ¿Por qué? Nós temos costume entre nós. Entre nosotros tenemos la costumbre, nosotros que hemos descubierto la gran esperanza, que cuando llega el momento de la cruz, del fracaso, del abandono, de la traición, la tragedia, la muerte, Entre nós dizemos, entre nosotros nos decimos, é Ele. es Él. Então eu rapidinho escrevi, Entonces rápidamente escribí, es Él, mas já com o coração estraçado. pero con el corazón destrozado. Y la luz respondió, Ele, mas é muito es duro. Él, pero muy difícil. E aí fiquei em silêncio. Y ahí quedé en silencio E aí continuamos a conversa. y continuamos la Não falei conversación. nada pro Frei, pra irmã. No le dije nada a la hermana, a Fray Hans. Después terminó la reunión y le comuniqué a él. Fue un fuerte shock para él. Después conversamos entre nosotros. Ya teníamos el vuelo marcado para esa noche. E aí só mudamos o voo de Y ahí solo cambiamos el vuelo de Recife para San Pablo. Antes, tínhamos Y antes teníamos una reunión con el cardenal y con el ministro para colocarnos de acuerdo con la inauguración de la facenda. Foi uma das experiências que Fue una de las mais experiencias más inolvidables de mi vida. eu fui para essa reunião Yo fui para esa reunión. Nosotros no podíamos hablar nada. somente com a Solamente con la fe de que nosotros habíamos recibido la visita de Jesús en ese dolor, nuestra gran esperanza. se você entrasse dentro da minha Si cabeça, entraran dentro de mi cabeza, estaba a 1000 por hora. Hicimos la reunión con el cardenal, decidimos todas las cosas con el corazón destrozado, con el corazón deshecho, nós fizemos. pero lo hicimos. El cardenal no se dio cuenta de nada. Nós voltamos, chegamos em São Paulo, Después llegamos a San Pablo, hicimos el entierro, o acompanhamento, todas as acompañamos todo lo que se debe hacer en una situación como esta, o acompanhamento dos meninos, acompañamos a los jóvenes de las Pedriñas, todo el sufrimiento que se vivió, depois a visita después la visita a la cárcel, dos suspeitos cuando uno de los sospechosos fue preso. para visitá-lo. Como somos cristianos, fuimos a visitarlos, entonces debemos, como ustedes contaron, dar el perdón, todo lo que debíamos hacer. Mas o que eu queria agora Pero, focalizar, ¿qué es lo que yo quería focalizar para ustedes? aquela minha esperança Mi esperanza pequeña, teve que Dios la tuvo que probar. e dessa morte da Y de la muerte de la hermana Odette, nós entendemos o para nosotros que entendimos el para qué Deus permitiu Dios permitió que infelicidade en la infelicidad de ese hermano que fez isso, que realizó esto, nós crescêssemos nosotros na pudiéramos capacidade crecer en la capacidad de tener la esperanza grande como nuestro mayor objetivo. além de perdoar,
además de perdonar, pero no solo esto, colocar as nossas no colocar nuestra esperanza en cosas que nos pueden traicionar, que nos pueden decepcionar, podem nos frustrar, que nos pueden frustrar. entende? ¿Entienden? Por isso a gente consegue Por eso passar logramos por isso. pasar por sobre todo esto y hacer una reunión con el corazón destruido, Porque minha porque mi esperanza esperança está en Dios. E aí depois de alguns Y ahí, después de algunos meses, el cardenal nos escribió un email y nos dijo así: supe de lo ocurrido con la hermana el día en que ustedes se encontraron conmigo en mi casa y quedé profundamente edificado porque no percibí nada en sus miradas. Y ese cardenal ya vino 3 veces a la Facenda para conocer, entrar en profundidad. ¿Qué comunidad es esta? ¿Qué familia es esta que no coloca su esperanza en cosas que pueden decepcionar? Día 16 de noviembre, pasado mañana, están partiendo los misioneros para Cabo Verde. Después de recibir una gran donación, la Facenda Esperanza está siendo construida y en enero de 2018 será la inauguración de la Facenda de Esperanza en Cabo Verde. Nace del dolor, nace del sufrimiento abrazado. Entonces nos debemos preparar porque el mundo está acompañado de enfermedades, de muerte, frustración, traición, decepción. Y por eso debemos prepararnos y decirle al mundo que tiene esperanza. Yo creo. Y a pesar de todas las cosas que suceden, yo quiero ir para adelante con un corazón de niño, sonriente, demostrando al mundo que podemos ser felices. Incluso aconteciendo todo lo que acontece, podemos ser felices. Y la esperanza no engaña, no decepciona, porque las otras propuestas que recibimos en la vida son un engaño. Por eso en la Facenda no los queremos engañar. Queremos prepararlos para todo lo que viene más adelante, de frustración, de decepción o de cosas que no van a suceder. Por ejemplo, la gran mayoría de los que pasan por la Facenda termina su recuperación, quieren llegar a casa y tienen la esperanza, la confianza de sus padres, de la esposa, ¿sí o no? Ahí, ¿qué sucede? Llega en casa, llegaste a las 11, ¿qué sucede? ¿Quieres saber dónde estuviste? Y cuando no sucede eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tu mamá, tu papá, tu esposa están traumatizados. Vivieron años, como yo viví, esperando que el hijo o el padre llegara diferente. Pero no va a suceder esto. Entonces la esperanza que tú tienes, la confianza, va a ser frustrada y muchos recaen por causa de esto. ¿Para qué tú quieres ese dinero? Tú vas a pedir 10 reales. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Es algo instintivo. Pero para ti que conquistaste la esperanza, es fácil. Tú vas hasta el encuentro de la desconfianza, haciendo como muchos hicieron y están haciendo esa experiencia. Yo estaba en Porto Las Trincheiras haciendo este encuentro, como aquí en este momento, y ahí un ex se levantó en el momento de comunión y contó su experiencia. Es un carpintero que ayuda en la Facenda de Brejões, en Bahía. Yo soy carpintero y el primer sueldo que volví a recibir por la primera vez, después de volver de la Facenda, yo llegué hasta donde mi esposa y le entregué mi sueldo, mi salario y le dije, ¿es usted quien va a administrar? Es un hombre macho, ¿no? Un macho no hace eso. Es la palabra que se usa, una palabra fuerte, para decir que el hombre cuida de su vida. Usted tiene que confiar. Usted no debe quedar preocupada para no angustiarse. O tú administra mi salario. Solo un hombre que encontró la gran esperanza es capaz de decir esto.
es capaz de ir al encuentro por amor, procura chegar. Agora busca de llegar ahora con los medios de comunicación, mamá, papá, yo estoy aquí, ya estoy llegando, porque o amor vai porque el amor va al encuentro, como Juliana nos explicó. Yo estoy lleno de esperanza, ya no estoy preocupado de estar conquistando confianza. Ahora con el tiempo, sin duda, va a suceder. todas as coisas. Que todas las cosas vienen por sí mismas, pero como consecuencia, no porque tú buscas. Realiza na tua vida. Ahí se realiza en tu vida aquel pasaje maravilloso del Evangelio que dice, busquen primero el reino y su justicia y todos los demás se les dará por añadidura. Acrescentado. Uma grande Un, maioria un gran número hace lo contrario. Buscan lo que vas a recibir para después encontrar a Dios. e aí se frustra. Y ahí se frustran. Porque no es así, no funciona así. Por isso que o carisma Por eso que el carisma de la esperanza permite permite possa fazer uma que podamos hacer una maravillosa experiencia, e só com pequeninos. porque solo con los pequeños es que esto puede suceder. Maravilhosa de em 2007. El 2007, por ejemplo, recibimos la visita del Papa Benedicto XVI. Nosotros teníamos 43 comunidades, 43 facenas. Fue un encuentro maravilloso. El Papa Benedicto confirmó este carisma de la esperanza E ainda deu nome para y aún más dio un nombre para todos ustedes, para nosotros, de embajadores de la esperanza, queriendo decir que ustedes, que son pequeñitos, vocês vão levar esse ustedes van a llevar esa esperanza para el mundo, na forma del modo que ustedes son, de la forma como ustedes vivieron, de la manera como ustedes se están comportando. Esos pequeñitos. Y ahí que sucede que desde el 2007, 10 años, de 43 de 43 pasamos a 127 facendas. Los buenos para las matemáticas, ¿cuántas facendas son? Eu não sou bom de matemática. Yo no soy bueno para matemáticas, por eso hago la pregunta. De 47. De 43 para 127 facendas, ¿cuántas facendas aumentaron? 84 fazendas. 84 Quem é facendas. capaz de planejar ¿Quién es capaz de planear, pensar en 10 años el nacimiento de 84 facendas? tudo doado? Y todas donadas. Tudo doado. Seria quase que 8. Sería más o menos 8 facendas por año. Sabe de onde vem isso? ¿Saben de dónde viene eso? Desse exército De este ejército de niños que se volvieron pequeñitos y que tuvieron la capacidad de, después de un año, de assumir uma de asumir una facenda. nesses 10 anos. ¿Cuántos en estos 10 años, porque tuvieron ese corazón de niño, asumieron la responsabilidad de facendas? E alguns estão aqui presentes. Y algunos están aquí presentes. Ou seja, só O sea, com a experiência solo con la experiencia de un año en la facenda fueron a hacer una misión, como agora, como ahora no dia 27, inauguramos el día 27 de octubre en el Kenia. foi muito bonito quando chegaram. Fue muy lindo cuando llegaron allá Exaed de 18 años y Daniel de 18 años de San Pablo, México. Exaed de México. Entonces inauguraron allá la facenda, pagaron su pasaje y fueron para allá. As fazendas nasceram Y todas las facendas nacieron así, por causa de hombres y mujeres que colocaram que colocaron la esperanza en Dios y por eso se sintieron capacitados, habilitados para asumir la misión missão de entregar la esperanza para los otros.